Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. Vayanti Karyanti Jagatutpati Adakitva Brahma De Klesha Guru. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Mantra FM 91.9, que está muy al norte. Y bueno, acá hace 27 grados, así que está hermosísimo el tiempo. Y bueno, estamos festejando con Yoga y Mucho Más 4 años en el aire. Hace 4 años en este mes de octubre que Yoga y Mucho Más está en el aire. Y agradezco a todos los oyentes que me escriben, que me mandan mails, que se comunican por WhatsApp. Agradezco muchísimo que les guste el programa y que les aporte muchísimo. Bueno, soy Graciela Tercibasi, soy profesora de yoga, soy facilitadora también de vortex, lectora de registros akáshicos, y hoy no estoy sola en el estudio, está el doctor Salomón Rafael Shapiro. ¿Estás por ahí, Doc? Sí, aquí estoy. Hola, ¿cómo estás? Bien, estamos a 1.700 kilómetros de distancia, ¿verdad? Muy lejos, sí. Muy lejos, de acá a mucha altura, así que estoy feliz porque realmente es una provincia hermosísima. Hace 4 horas que llegué, así que estoy recién llegadita. Acá estuve un poquito paseando, pero bueno, hay mucho para ver. Bueno, y vos vas a tocar hoy el tema de adicciones, muy interesante. Te voy a presentar por si hay alguien que nos sintoniza por primera vez, pero ya hicimos varios programas. Todos esos programas los pueden volver a escuchar en mi canal de YouTube, Graciela Tercibasi. El doctor Salomón Rafael Shapiro es médico clínico, homeópata, egresado de la Escuela Médica Homeopática Argentina, donde cumplió funciones docentes, y participante de la Academia de Homeopatía GERIN, donde también fue docente. En los últimos años se capacitó en medicina sintergética, incorporándola a su práctica clínica, cumpliendo funciones docentes y organizativas. El teléfono del consultorio del doctor, el doctor tiene consultorio en la zona de Belgrano, es 4787-4051. Su mail es srshapiro, Shapiro se escribe con sz, @hotmail.com. Su página web es www.salomonsshapiro.com.ar. El doctor está atendiendo en Buenos Aires, en la zona de Belgrano, y también cada 3 meses viaja a la provincia de Jujuy y también a 9 de julio. Bueno, vamos a entrar en el tema de adicciones. Uno cuando escucha adicciones, estamos por ahí diciendo que la persona por ahí toma drogas, o este tema es muy amplio, Doc, ¿no? Porque no solamente es las adicciones a las drogas, sino que también pueden haber muchos tipos de adicciones, ¿no? ¿Y cómo trata la homeopatía esto de las adicciones? Bueno, sí, en verdad es un tema amplio y muy vigente, ¿verdad?, en esta sociedad que vivimos. Digamos, yo primero quisiera definir un poquito lo que es adicción, porque fíjense que interesante, porque si uno va al diccionario etimológico, al latín, adictus quiere decir adjudicar o dedicar algo, o sea, que uno dedica, ¿verdad? Y se dice que la adicción es toda conducta repetitiva que interfiere en nuestra habilidad de estar presente en nuestra experiencia, es decir, es algo que de alguna manera, se dice también, es como un comportamiento que ocupa gran parte del día o de la atención de quien la padece, y eso hace que destine, justamente hablando de destinar o dedicar, mucho menos tiempo a actividades que antes eran importantes para esa persona. Así que eso enmarca un poquito
lo que sería cómo se califica una adicción. Pero tenemos que reconocer que en realidad es como un proceso, porque hay como etapas en esto, y hay desde, digamos, lo que es el consumo esporádico de determinadas sustancias. Vamos a ver que no solo son sustancias, drogas o sustancias químicas, sino que pueden ser muchas otras cosas que nos ocupan toda la atención. Hay un consumo, llamémosle así, ocasional, después se pasa a un consumo regular, se pasa a un consumo problemático y termina finalmente en adicción, que tiene como característica varias cosas. Por un lado, hay como una compulsión, llamémosle, a consumir, ¿verdad? A ingerir esa sustancia. ¿Y qué pasa? A medida que se consume, existe lo que se llama tolerancia, es decir, que la persona necesita consumir más para obtener el mismo efecto, que vamos a ver qué es lo que busca el que consume. Y por otro lado está el tema del síndrome de abstinencia, que genera, que es por no consumir, que genera síntomas muy desagradables, incluso pueden ser mucho peores que lo que llevaron a consumir, y lo que hace que haya como una urgencia para volver a consumir. Y eso hace que, por supuesto, requieran a cualquier medio para conseguir esa sustancia. Ahora, uno preguntaría, ¿qué lleva a que las personas lleguen a ese estado? Se han hecho estudios, incluso a nivel sociológico, psicológico, y se ve que cuanto más temprano la edad de comienzo, digamos, se instala con más fuerza, y depende mucho, por supuesto, del contexto ya sea personal, social, familiar, frágil. Es decir, es una persona que viene ya con una historia, después vamos a comentar someramente una historia de una paciente mía, que viene, digamos, llamémosle bastante baqueteado en el sentido de o no tuvo un contexto afectivo satisfactorio a nivel de padres, o sufrió pérdidas, o sufrió desarraigos, o sufrió algún trauma durante su etapa de infancia, y eso da como un caldo de cultivo para que se instale este programa, llamémosle, de la adicción. Yo estuve revisando, digamos, desde varios autores, es bien interesante el tema, porque, por ejemplo, no sé si lo ubican Eckhart Tolle, el que escribió el libro La presencia de la hora. Él lo califica muy interesante, porque él habla de que nosotros estamos habitualmente en lo que se llama estado de inconsciencia ordinaria, le llama él, cuando estamos sujetos a pensamientos, emociones, deseos, y que eso nos genera como un estado de cierta incomodidad, descontento, aburrimiento, nerviosismo, como si fuera que tenemos como un ruido de fondo, y ahí es donde comienza la cosa, porque es como que muchos empiezan a usar ya sea el alcohol, el cigarrillo, la droga, la comida, el sexo, las compras, etcétera, para poder suprimir esa incomodidad básica, ¿verdad? Pero, por supuesto, ¿qué pasa con eso? Eso produce como un efecto placentero circunstancial, muy efímero, y nuevamente busca repetir ese estado, ¿verdad? Que sería un estado, llamémosle, de lo que podríamos llamar un estado, digamos, de gratificación, de placer, de cierto... Hay gente que lo traduce como vivencia tipo high, de estar alto, tipo rush, de estar como con prisa, con ímpetu, o estar colocado, ¿no? Como palabras que se usan. Es decir, es como que eso me permite salir de mi incomodidad básica, llamémosle, de ese descontento básico, y me instalo en otro punto, ¿verdad? Ahora, no en todas las personas se produce este proceso que hablamos al principio, ¿verdad? Y ahí lo que califica el proceso es la cronicidad y la periodicidad, es decir que esto se va dando en forma reiterada, cada vez con más consumo, cada vez necesitando más, y por supuesto llega un momento que llega el estado de adicción. Eso es un poco lo que quería comentar. Por supuesto, este estado también, que lo vemos como una cosa como compulsiva, fuera de control, como una obsesión, algo que es difícil de resistir, muy automático, genera en la persona que digamos, cae en este estado, en sentimientos bastante encontrados. Puede ser vergüenza, puede ser se esconde, hay como un secreto, teme las críticas, está en un estado de confusión, etcétera.
Y podríamos decir que lo que vive es un estado de lucha interna muy importante. Es decir, hay una parte que, llamémosle, quiere parar y otra parte que dice que merece seguir con eso para tener placer, para tener relax y menos estrés. No sé si se entiende hasta ahora. Es todo un tema bastante psicológico. Si uno va más a fondo, en realidad esa sería esa parte rebelde o la que quiere consumir, es una parte que tiene que ver mucho con el dolor original, tal vez, ¿no? Con el sufrimiento que esa persona padeció, tal vez en forma muy primaria en su vida, y que necesita básicamente que uno la reconozca, la escuche y la pueda como abrazar, ¿verdad? Eso es un poco uno de los propuestas de tratamiento, ¿verdad? Porque si uno lo niega y después que comete, digamos, la adicción, se reprocha, se juzga, se critica, agrava todavía el tema, ¿verdad? Ese es un estado, digamos. Ahora, claro, vos me preguntaste directamente por el tratamiento. Yo en realidad quería entrar un poquito, aparte de esto, en lo que se llamaría la base. Hay como una base neurofisiológica para esto. Es decir, está estudiado de alguna manera que nosotros tenemos, no voy a entrar en detalles técnicos, pero que tenemos como lo que llamaríamos un circuito de castigo, que es cuando nos damos la culpa, la crítica, el juicio, ¿verdad?, el remordimiento, que funciona a nivel de un circuito que se llama la sustancia gris del acueducto de Silvio, por ejemplo, o en otros sectores, donde justamente se activan ciertos neurotransmisores que tienen que ver con este sentimiento de sufrimiento, de dolor, etcétera. Y por el otro lado hay lo que llamaríamos un circuito de placer, de recompensa o de gratificación, que justamente está ubicado a nivel de lo que llamamos nosotros el cerebro emocional, sistema límbico. Incluso se ha detectado un núcleo especial, se llama núcleo accumbens, que es el que sería el mediador de todas estas reacciones placenteras, que en realidad tienen que ver con una vía dopaminérgica y serotoninérgica. La dopamina es la que nos da la motivación, el entusiasmo, y la serotonina nos da esa sensación de bienestar, ¿verdad?, de estar bien, de disfrutar. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Que todo esto que nos da gratificación también se puede conseguir por vías naturales, no necesariamente con otras sustancias. Es decir, si uno está comiendo con mucha satisfacción en buena compañía, genera ese circuito, digamos, de placer, de recompensa. Si uno hace actividad física, actividad sexual, si uno tiene logros en su vida, si tiene reconocimientos, es más, Jorge Carvajal en Sintergética habla que, bueno, la mirada, un abrazo, un contacto, nos genera toda una fisiología que tiene que ver con esto del circuito de gratificación o recompensa. Eso sería en un aspecto. Por el otro lado, cuando los que consumen caen en abstinencia, lo que sucede es un agravamiento en una zona, justamente, que es una zona alerta en el tallo cerebral, se llama locus coeruleus, que descarga una cantidad de noradrenalina, que sería la hormona del estrés, y aumenta la ansiedad, aumenta la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace que tengan esa compulsión, ese deseo urgente de consumir de nuevo. Eso es lo que, digamos, se sabe, digamos, a nivel neurofisiológico. No sé si querías que aclare algo más, o si aclara oscurece más, no sé, bueno. También una sesión de sintergética contigo, también uno queda en un estado así muy, muy placentero. Es como que todo se coloca, como que todo se ordena, ¿no? Exactamente. Justamente, se dice que uno a veces necesita opiáceos. Opiáceos, digamos, son receptores a sustancias símil opio, digamos, que se detectaron en los años 70 justamente. No es muy viejo esto. Se encontraron muchos receptores a distintas sustancias. Antes se creía que era solo la morfina, la cocaína, etcétera. Bueno, hay muchas sustancias que tienen receptores en el organismo. Entonces, si uno, en vez de necesitar
opiáceos exógenos sería, ¿no? Lo que viene de afuera nomás que me compense, pudiera autogenerarlos, ¿verdad? Invertimos, digamos, la polaridad de lo que estamos hablando. Y en verdad, digamos, yo dije al principio, nosotros pasamos por varias crisis en nuestro derrotero como personas. Una crisis se llama de sensibilidad, donde realmente estamos muy vulnerables, expuestos, el dolor, el sufrimiento. Después tenemos una crisis de sentido, cuando ya perdemos el propósito de vida, el plan de vida, nos dispersamos y no sabemos qué hacer con nuestra vida. Para finalmente, si es posible, llegar a lo que se llama crisis de responsabilidad, cuando yo realmente me termino haciendo cargo de mí mismo, me amigo conmigo mismo, me respeto, me escucho y atiendo a mis necesidades. Eso sería como el proceso en el sentido positivo. Muchas personas que, digamos, que terminan la adicción, quedan en las dos crisis, en la de sensibilidad y en la crisis de sentido. No llegan a la otra crisis, llamémosle, que les permite como lo que llamaríamos la resiliencia o poder sobreponerse a todo y hacer cambios o transformaciones. No sé si hasta ahí se entiende. Correcto, sí, se entiende. Ahora, lo otro importante que hay que decir, y nosotros venimos trabajando el tema cuando hablamos de contaminación electromagnética, otras cosas, ¿qué influencia tiene las sustancias, digamos, que pueden ser de cualquier tipo, pueden ser las drogas, desde, no sé, hablamos de, lo más común es alcohol y tabaco, pero podría ser marihuana, después pueden ser ansiolíticos, drogas químicas, hasta llegar a la cocaína, la morfina, la heroína, el LSD, bueno, hay incontables ahora, ¿no? En realidad todas, así como dijimos que nosotros somos muy sensibles en nuestro campo energético. Y efectivamente, uno lo que puede ver es que todas las adicciones terminan dañando parte de nuestros cuerpos sutiles. Y eso es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque al dañar el cuerpo sutil, el cuerpo en campo energético, por ejemplo, producen fugas de energía o lo que llamamos agujeros negros, es decir, zonas donde se chupa la energía y no queda para el resto del organismo. Y eso genera un estado de mayor vulnerabilidad, mayor pérdida de energía y aparte quedan con una hipersensibilidad a las influencias, ya sea de radiaciones nocivas como de radiaciones de personas. ¿Me explico? O sea... Sí. No todos lo sienten, ¿no? No o sea, todos... Las muy sensibles sí lo sienten, pero hay personas... O sea, todos estamos expuestos a eso, pero no todos lo sienten por ahí. Claro, pero en estas personas que son mucho más vulnerables, que ya vienen con este bagaje que estamos hablando, es muy importante, en este caso especialmente, poder hacer esa corrección del campo energético. O sea, tratar la fuga, tratar el agujero negro. Porque eso que hace, les da como una base energética para poder luego levantarse y hacer cambios. Porque si no, eso queda, digamos, es como que no terminan de reponerse. Lo que hay que decir es que también existen como, no hemos hablado, pero cada chakra principal, digamos, tiene como un tema. Y generalmente uno ve que hay muchas, digamos, adicciones o consumos exagerados que tienen que ver con los temas de cada chakra. Por ejemplo, nosotros tenemos el primer chakra, el chakra raíz, cuyo tema es la supervivencia, el territorio, tiene que ver con las emociones de miedo. Entonces, bueno, una persona puede querer compensar, llamémosle, su falta de territorio, sus miedos, con querer tener seguridades por todos lados, con querer, digamos, acumular dinero, con rodearse, digamos, o apegarse a las personas. Es decir, eso genera todo un círculo, ¿verdad? Por otro lado, lo que nosotros vemos actualmente también, que es en el segundo chakra, el chakra sexual, ¿verdad? Una hiperestimulación que se da desde muy temprano, aparte por el bombardeo informativo, etcétera,
y hace que se estimule en exceso ese centro, y ese centro ocupa mucha atención, ¿verdad? Y entonces es como que la persona va a estar continuamente buscando el placer de repetirlo, de cada vez más, y eso trae un enorme desgaste y aparte, digamos que le quita mucha energía al resto de los centros. Por el otro lado, si vamos al tercer centro, el del plexo solar, que tiene el tema del poder personal, ocupar el lugar en el mundo, la autoestima, la confianza, cuando la persona viene, digamos, con inseguridad, con baja autoestima, viene con apegos, etcétera, normalmente desarrolla una adicción o una compulsión, supongamos, al poder, al dinero, al lugar de prestigio, al consumir, al comprar, es decir, hay toda una serie de adicciones relacionadas con esto. Pero en realidad, como nosotros generalmente hablamos, el nudo, el tema más importante está en el cuarto centro, el chakra cardíaco, porque no se podría dar todo eso si la persona, por ejemplo, se hubiera sentido amada, querida, abrazada desde su origen, ¿verdad? Entonces, cuando hay muchas pérdidas afectivas, cuando hay amores no correspondidos, decepciones, etcétera, etcétera, traumas, etcétera, bueno, por supuesto, el cuarto centro se encuentra en menos, digamos, tenemos como la sombra de ese centro, y la persona entonces trata de ser posesivo con las personas, de tener a la gente a su lado manipulándola, etcétera, etcétera. También hay justamente adicción a personas, ¿no? Hay una asociación que trabaja eso, ¿no? El tema de la adicción a personas. Entonces vemos que en cada centro se puede manifestar este desvío hacia la adicción, el consumo exagerado, y es como que las personas quedan esclavas de esa necesidad de compensar y, como se dice, venden su alma al diablo con tal de conseguir. Sería algo así, ¿verdad? ¿Qué es lo que vos me habías preguntado de entrada con respecto a homeopatía, por ejemplo? Bueno, Sí. Es bien importante aquí porque si nosotros captamos el sufrimiento básico de esa persona, digamos el núcleo afectivo que fue, o la herida básica que la persona tiene desde chiquitito, a veces las cosas vienen de intraútero, ¿no? Bueno, si uno capta cómo está viviendo esa persona en la actualidad respecto a la herida inicial o original, uno puede dar un medicamento que realmente equilibre, permita como restaurar, permita como disipar toda esa programación compensatoria que está en funcionamiento en esa persona y le permita como pararse en una nueva plataforma, como decir, bueno, este soy yo en este momento, puedo registrar y ver con más serenidad todo lo que me pasó en mi vida, pero empiezo a decidir por mí en este momento, empiezo a elegir en forma responsable y ahí es donde uno puede empezar los cambios, ¿verdad? Digamos que es un muy buen punto de partida para iniciar este proceso de vuelta, ¿no? De retorno. No sé si Correcto. eso sería, no sé si, Sí, sí. o sea, eso es un punto. Tiene que ver con las creencias entonces. Sí. Y en Sintergética en especial, lo que tenemos es que trabajamos, por un lado, chequeando todo el campo energético, poniéndolo en equilibrio, permitiendo la circulación, y sellando las fugas y los agujeros negros que yo hablé antes. Y aparte, muchas veces lo que tenemos que hacer es lo que se llama el anclaje de la red etérica, porque es como que si la red etérica está anclada en los chakras secundarios, que son 21. Cuando la persona está pasando estos momentos, se produce como una oscilación grande de la red etérica y se desancla, lo que se llama. Entonces ahí no funciona ningún tratamiento.
Entonces hay como que anclar esos 21 puntos, hay una técnica que se usa en Sintergética, que permite que eso entonces vuelva a estar normal. Pero aparte de eso, tenemos como recurso lo siguiente. Por un lado, así como yo no me acuerdo si hablé cuando hablamos de radiaciones nocivas, que nosotros podemos preparar unas gotitas para desensibilizar. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacer un ejemplo práctico y lo voy a comentar con un caso. Bueno, yo estoy tratando de una persona que hace, unos cuantos años, una enferma psiquiátrica, pero aparte consume, digamos, tabaco y consume marihuana. Entonces, ustedes calculen cómo es ese combo, ¿no? Psicofármacos y estas dos cosas. Bueno, yo lo que he estado haciendo con ella, especialmente desde que empecé con Sintergética, yo la atendí antes con homeopatía ya, nosotros tenemos se puede trabajar con un filtro, lo que se llama, que es un paquete de información. Por ejemplo, yo tengo un filtro que es de nicotina, pero no es que pongo la nicotina, es la molécula de nicotina geométrica, ¿verdad? Como es la molécula. Y la molécula de marihuana. Bueno, entonces se coloca entre dos filtros que amplifican la información y se va llevando por todo el campo energético y ver dónde resuena más esa información, en qué chakra primario, secundario, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, nos da la información eso de, por ejemplo, por dónde pasa el problema esta persona. Me dio mucho el primer chakra, es un tema de desarraigo, de falta de territorio, falta de seguridad. O me dan el segundo, puede ser el tema de lo sexual, el tema del encuentro con el otro, o en el tercero, ¿verdad? ¿Dónde me va dando el mayor salto, digamos, del pulso? Por un lado me avisa por dónde pasa, ¿no?, la compensación. Y por el otro, con eso mismo y preparando un frasquito con un tubito que lo comentamos la otra vez, que recoge la información, nosotros lo que hacemos es bombear y desensibilizar, es decir, retiramos, sería ese apego a ese elemento en ese lugar, lo retiramos, esa información va a un líquido que tiene una flor que fija, y así vamos recorriendo todo el circuito. Entonces, ¿qué se le da? Se le da a tomar a esa persona esas gotitas, que lo que hacen es ir, por un lado, desensibilizándolo, y por otro lado, como deshabituándolo a eso. No sé si me explico. Es un trabajo, trabajo muy minucioso, muy artístico, llamémosle. Por supuesto, también trabajamos en en auriculoterapia, trabajando en los centros de ansiedad o en los centros, digamos, donde hay más problemática, se puede trabajar. Pero todo esto, digamos, yo lo menciono, no tendría tampoco un resultado favorable si uno no trabajara en forma interdisciplinaria y trabajara con grupos de autoayuda, ¿verdad? Que hay muchos. ¿Por qué? Porque es muy fácil recaer, lo más fácil del mundo es recaer. La persona se empieza a sentir un poco mejor, supongamos que tiene una situación difícil, tuvo un disgusto, y lo primero que hace es volver a consumir. ¿Cómo hacemos para evitar eso? Entonces, ahí es donde realmente importa mucho la red afectiva, la red familiar, la red de la pareja, todo lo que tenga la persona de afectos, amistades, etcétera. Pero especialmente los grupos de autoayuda que se apoyan todos mutuamente, que pueden compartir lo que les pasa, donde no hay juicio, no hay crítica, donde hay un apoyo incondicional, donde es un espacio donde la persona puede abrirse, ¿verdad?, sin vergüenza. Entonces yo creo que en este tipo de problemas, más que en cualquier otro, tenemos que trabajar en conjunto, ¿verdad? También hay otras cosas que se pueden hacer, por supuesto, se puede limpiar, digamos, tratar de limpiar el campo energético. Muchas veces lo hemos hablado, baño de inmersión con sal marina, puede ser utilizar bastante aloe vera, que es un regenerador de la red etérica, poder, digamos,
lo que hablamos, yoga, meditación, todo lo que nos permita volver a nosotros mismos, ¿verdad? Todo eso va a ir como apoyando los primeros pasos de esta persona que quiere volver a ser quien es, digamos, ¿no? En ese caso, ¿cómo se usa el aloe vera? ¿Tomándolo? Sí, el aloe vera se puede usar tomándolo, básicamente, y también se puede usar en las zonas, digamos, donde uno detecta la mayor, llamémosle el mayor acopio de información de sustancia, también se puede pasar por la zona, el aloe, porque el aloe también limpia, regenera y limpia, entonces se puede usar. Digamos, hay muchas otras cosas que se podrían utilizar, ¿verdad? Pero, digamos, esto sería lo fundamental. No sé si querés hacerme alguna pregunta sobre el tema, digamos. Sí, o sea, eso lo tenemos que atacar desde varios puntos de vista. Vos la parte médica y también la parte, digamos, psicológica de la persona, ¿no? Y también la parte de contención, ¿no? Que tiene que tener una contención, hay que trabajar digamos, familiar o de amistad, eso es fundamental. Sí, y ya digo, muchas veces nos cuesta llegar al meollo del asunto, ¿no? Yo tengo un caso acá de una persona, también otra, no la que comenté antes, se llama Norma, que bueno, era una persona gran fumadora, ¿verdad? Muy fumadora, también jaquecas, una persona muy irritable. Bueno, ella se separa del esposo en un momento. Ella misma dice, yo soy compulsiva para comprar porque me hace sentir feliz, por ejemplo. Fíjense, ¿no? Interesante como también digamos que la publicidad aprovecha eso, ¿verdad? Para que uno tenga una gratificación momentánea comprando, ¿no? Consumiendo. Ella tiene carencias esta persona. La carencia, claro. Uno se gratifica comprando algo. Otras personas por ahí también se pueden gratificar comiendo. Exactamente, comiendo algo dulce, comiendo alguna cosa. Ella sufre, entonces, ella es de carácter muy explosivo, muy agresivo, y sufre, claro, se agrava en un momento porque se entera que, paralelamente que se estaba por separar del marido, se entera que aparece una hija extramatrimonial, ¿no? De parte de él. Entonces, bueno, ella se vuelve a hacer otra crisis y dice así, me puse mucho más ansiosa, me fumo y me como la vida, dice. Tal cual, ¿no? Con esas palabras, palabras textuales. Y ella dice, lo que pasa que dice, yo siempre tuve como una cuestión de abandono en mi vida, tuve que dar para que me quisieran. Ella tiene 2 hijas también, y pasa también por crisis asmáticas, mucha tristeza. Dice, se me cayeron las vendas y lo que veo no me gusta. Y su descarga también es la adicción al trabajo, o sea, trabaja. Pero, qué interesante, bueno, no interesante porque es doloroso, pero esta persona, en un momento, bueno, muere su madre al tiempo de separarse, y ella siempre tenía como una sensación de no ser querida suficientemente bien por su madre. Tenía esa sensación, hija única, y se entera, fíjense como las vueltas, ¿no? Se entera por una tía que en realidad ella era adoptada. No era hija biológica. Se entera a los 50 y pico de años. Pero fíjense cómo ese ruido de fondo, ¿no? Que podemos remitirnos a cuando nació, ¿verdad? Que su madre biológica la entregó, ¿verdad? Esa separación inicial, ese sentimiento de abandono, tal vez de angustia, de ansiedad, de miedo, después se fue trasladando en toda su vida. Y son los puntos donde hubo crisis, se acelera ese estado, ¿verdad? El consumo, en este caso, de cigarrillo, ¿no? Y de comida. Pero fíjense cómo salta al final ese tema, ¿no?
que yo también me sorprendí mucho cuando me lo contó, porque eso fue hace poquito. Y ella dice, bueno, cuando se enteró de eso, terminó haciendo una neumonía, un problema respiratorio. Ahí dejó de fumar en ese momento, pero dijo, no quiero tener más dependencias afectivas, dijo así. Y bueno, yo la estoy apoyando, ¿verdad? Con homeopatía, con sintergética, pero ahora llegó al fondo, ¿no? Del asunto, al lugar donde tal vez uno nunca quiere llegar, ¿no? No quiere tocar fondo, pero este es tocar fondo. Y bueno, volver a ponerse de pie. Cuando uno toca fondo, solo queda ponerse de pie, reconstruirse, soltar todos los viejos preceptos, mandamientos, patrones y empezar a vivir de nuevo. Sí, a veces es necesario tocar fondo para resurgir. A veces pasa eso, muy, muy común, ¿no? Tocar fondo, uno dice, uy, de esta no salgo, pero es como un trampolín para salir realmente, ¿no? Del problema y ponerse a trabajar en serio lo que esa persona vino a trabajar. Vos seguramente tendrás experiencia, que vos haces registro akáshicos y otras cosas, de llegar a un punto donde uno empieza a atar cabos, hilar, ¿no? Un poco hilar las cosas, sí. Y encuentra... Que a veces el problema viene de muy chico y uno lo tiene muy escondido, y exactamente. O de otras vidas a veces, y bueno, en esta se manifiesta justamente para poder trabajar ese tema, ¿no? Porque todo se vuelve para algo. Todo vuelve para algo. Nada casual. Claro, sí. Digamos, es un tema, yo creo, tremendamente vigente y cuando uno ve que se hacen intentos muy parciales, ¿verdad? Para combatirlo, bueno, como se hace combatir el narcotráfico, no está mal, pero digamos, creo que hay que ir mucho más a fondo, ¿verdad? Porque si no se autoentretiene el sistema, se autosostiene, y fíjense que comienzan con los más jóvenes, ¿no? Como hablamos de que empiezan en temprana edad, se vuelven adictos a temprana edad, después entonces se vuelven compulsivos para todo eso, se vuelven esclavos de las bandas, tienen que consumir y seguir, y bueno, es un círculo del cual es bastante difícil salir. Pero se puede salir, digamos. Yo creo que con un esfuerzo conjunto, con mucho apoyo, con mucho cariño, ¿verdad? Y hacer un trabajo, bueno, como hablé antes, al principio, ¿cómo hago para salir de esa lucha interna que me está carcomiendo, ¿no? De esa parte que quiere parar, la parte que quiere seguir, la vergüenza, el secreto, la culpa. Bueno, tengo que empezar por un lado a escuchar y a abrazar esa parte, a ver la parte rebelde, qué es lo que me está diciendo, me está pidiendo, y tal vez lo que pide es muy genuino, tal vez la vía ¿Hay una predisposición a la adicción? Bueno, se dice que bueno, ¿Hay una predisposición sí, de la persona? Bueno, hay predisposición si la madre, por ejemplo, es adicta, por ejemplo, el chico ya nace, eso está comprobado. Cuando la madre es adicta, el bebé ya viene con una sobreestimulación de los receptores y es muy probable que termine, digamos, en adicción. Pero no hay algo genético, no sé si la pregunta era por ese lado. Más bien tiene que ver con... ¿No hay nada genético? No, genético por ahora yo no he leído, pero sí hay patrones de funcionamiento, hay contextos, lo que llamaríamos, ¿verdad? El contexto en donde surgió esto, que sí se ha visto, son contextos frágiles, de vulnerabilidad, de marginalidad, aunque no se da solamente a nivel de, llamémosle, de clases pobres, se da también en clases ricas, y o sea, no es un tema solamente de marginalidad económica, ¿no? En realidad, yo creo que yo adhiero a lo que dice Cartol en el sentido de que todos tenemos ese descontento de base, ¿no? Como que, bueno, la vida no es lo que uno esperaba, o me aburro, o me pongo nervioso, o me siento incómodo, y bueno,
eso debería llevarme a reflexionar, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Qué cosas no me estoy dando? ¿Cómo me trato a mí mismo? ¿Cómo me llevo con mis vínculos? ¿Verdad? Me llevaría a reflexionar, ¿no? ¿Por qué no soy agradecido con lo que soy o con lo que tengo? ¿Por qué siempre estoy insatisfecho, esperando, ¿no? Esperando más. Yo creo que pasa por ahí el tema. Y es un barril sin fondo eso. En algunos alumnos lo que pude notar en la parte de adicción, así por ahí a la comida, no justamente a las drogas, es algo que viene transgeneracional. Uno indagando dice, uy, mi tía o mi abuelo tuvo ese problema. Yo he visto en veces, alcohol, en alcoholismo sí, en alcoholismo he visto algo de eso. No sé si lo has visto en alguna otra adicción, pero... Sí, no, yo más que nada en la parte de alimentos, en la parte de adicción a la comida, así personas que son por ahí, que bueno, vienen a reparar y están repitiendo lo que trae algún ancestro, ¿no? Eso lo he visto y es la verdad que es muy, muy curioso, ¿no? Porque uno en cuanto hace ahí un análisis transgeneracional, ahí salta enseguida, ¿no? Que es doble de esa persona justamente. Ah, sí, por supuesto. Y hay mucho, bueno, vos que estás en ese tema, hay mucho, bueno, cuando hablamos de abusos, de traumas así, de tipo sexual, de violaciones, toda esa patología, si pasó a nivel de los abuelos, después aparecen los nietos, digamos. A veces pasa una generación... También. Y bueno, uno dice, bueno, pero usted pasó algo, y dice, no, yo no pasé nada en infancia, ¿y por qué usted tiene esta sensación y todo? Y bueno, por eso digo que es un hilo conductor a veces largo, ¿no? Que lleva a lo transgeneracional, pero bueno, nosotros estamos en capacidad de poder sanar eso, con ayuda, por supuesto, y de revertir ese guión que venimos... Sí, la persona tiene que pedir ayuda. Es importante que la persona quiera salir de ese círculo. Lógico, ¿cierto? Tiene que haber una determinación, una decisión, porque me ha pasado muchas veces, lo comento que con el tema del cigarrillo, que es un hábito ya tan social y tan como habitual, incorporado, y yo he trabajado de varias maneras, con homeopatía, con sintergética, aurículo, etcétera, etcétera. Pero hasta la que la persona no tomó la decisión, y por ejemplo hay un curso muy bueno que tienen los adventistas, no sé si vos conocés, que tienen realmente un curso de una semana para dejar de fumar, y realmente es muy efectivo. Personas que les dio resultados, sí. Y bueno, ¿y por qué funciona eso? Porque se hace en grupo, con consignas claras, donde cada uno, cada día tiene que decir, bueno, cuánto fumó, cuánto dejó de fumar. Les dan para que se limpie el cuerpo, les dan una dieta, les dan también el apoyo espiritual, ¿verdad? Todo eso junto, y si la persona ya tenía la decisión de hacerlo, de dejar, termina en algo positivo. Entonces vemos que cuando se da un programa así, realmente tiene efectividad. Entonces, uno modestamente, desde su lugar, hace lo más que puede o lo que deja al paciente, ¿no? Porque yo sugiero, yo doy a veces orientación, no solamente del medicamento, sino del hábitos de vida, y uno sabe que bueno, la atención uno vive muy distraído y la atención se va para ese lado, ¿verdad? Y como dije al principio, uno deja de prestar atención a las áreas importantes de su vida, llamémosle la familia, los afectos, su desarrollo profesional, el contacto con sus amistades, con todo, y se aísla en el mundo Entonces, es como que hay que tirar una soga, ¿verdad?, para ir sacándolo de a poco. Lo importante es que con homeopatía
y con Sintergética la persona es una gran ayuda que tiene, ¿no? También para fortalecer el chakra, el plexo solar, ¿no? Que tiene que ver con la voluntad, que la persona tiene que también tener voluntad. Exactamente, energía y voluntad, porque no abandonar. Porque eso es muy cierto, digamos, cuando nosotros tenemos muy poca energía, y es lo que sucede en general con las personas que son adictas, que aparte me olvidé un pequeño tema, las personas que son adictas en general, por el proceso de los neurotransmisores, etcétera, se produce una baja muy grande en la inmunidad. Entonces es gente que está muy proclive a enfermarse de infecciones comunes, de HIV, de lo que se les ocurra, porque hay una baja en lo que llamaríamos en el comportamiento del timo. Nosotros hablamos la otra vez del timo, ¿se acuerdan que hablamos de la inmunidad, del timo? El timo es la glándula que corresponde al cuarto centro, al cardíaco. Cuando el timo está debilitado porque no le llega suficiente energía, desde abajo, digamos, de la energía de la tierra, la energía ancestral, la energía del prana, se debilita el timo y no solo no ataca, digamos, no se defiende de los gérmenes, sino que se produce muchas veces enfermedades autoinmunes, empieza a tocar sus propios tejidos. Y ese circuito genera entonces una agravación mayor, ¿verdad? No solo está con baja energía, sino que está con inmunodeprimido. Todo ese círculo es. Así que, bueno, ese es un poco a grandes rasgos lo que, digamos, yo quería transmitir. Es un tema muy extenso, reconozco que, bueno, lo he abordado más desde ciertos puntos, hay muchos puntos para abordar, desde el punto de vista sociológico, psicológico, etcétera, etcétera. El tema es muy amplio. El tema es amplio. Muy amplio y lo importante es que subir la vibración de la persona, porque si la persona tiene una vibración baja, vibra bajo, está en ese círculo del cual no tiene fuerza suficiente como para salir. Es importante subir la vibración de esa persona, tener buenos vínculos, bueno, como todo lo que hemos hablado, ¿no? De todas las ayudas que pueda tener, como para subir la vibración y tener la suficiente fuerza y energía como para salir de ese círculo. Exactamente, necesita recuperar energía, recuperar más que nada confianza en sí mismo, confianza en que puede salir y que puede volver a ponerse de pie él mismo, poder volver a ser el mismo, el que es en realidad, porque uno cuando está así, en realidad es, digamos, es una caricatura de lo que es uno en su ser. Uno es digamos, una personalidad adictiva que no tiene, digamos, que como que está desorientado en la vida, confuso, caótico y no encuentra por dónde va su camino. Al volver al camino, al regresar al camino al ser, lo que llamaríamos, ahí es donde realmente se produce el clic. Bueno, correcto. La verdad, muy, muy interesante. Es un tema amplio, pero bueno, vuelvo a repetir tu teléfono para consultas con el doctor. El doctor tiene consultorio en la zona de Belgrano. El teléfono es 4787-4051. Su mail es srshapiro, Shapiro se escribe @hotmail.com. Y la página del doctor, que es muy interesante, su página hay muchos artículos interesantes, www.dr de doctor Salomón Shapiro.com.ar. Atención, pacientes, oyentes que viven en Jujuy, el doctor viaja cada 3 meses a la provincia de Jujuy y está atendiendo también el 9 de julio. Bueno, doctor, muy, muy interesante, muy interesante. No sé si quedan unos minutitos, a ver mi operadora que me diga si hay unos minutitos para hacer algún ejercicio o ya cerramos acá. Te quedan 2 minutitos si querés hacer un ejercicio o una meditación para todos los oyentes, con todo gusto. Bueno. Una meditación breve puede ser. Bueno, bárbaro. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de una respiración en forma consciente, ya que hay solamente 2 minutitos. Bueno, vas a estar sentado,
sentada o acostado, y para respirar se puede estar en cualquier posición. Y tomar conciencia de la respiración. Siempre estamos respirando en forma inconsciente, pero esta respiración que vamos a hacer ahora es tomar conciencia de cómo entra el aire por la nariz, llega a los pulmones, el pecho se abre, se expande, al exhalar se contrae y vuelve a salir el aire otra vez por la nariz. Tomar conciencia, estar presente en el acto de la respiración, y podés ayudarte inhalando paz, serenidad, armonía, y exhalando todo lo que te molesta. Y al hacer una respiración más lenta, más pausada, más larga, más consciente, uno se relaja. Tomar conciencia de esa respiración y disfrutar de esa respiración, del aire que entra y del aire que sale. Siempre podés parar, detenerte un poco, tomando conciencia de esta respiración, de hacer las respiraciones más lentas y más profundas. Te agradezco muchísimo el haber estado del otro lado escuchándome. Agradezco a los que después me van a escuchar por On Demand. Queda grabado este programa en ondemand.com.ar. Lo subo a mi blog www.gravitaryoga.blogspot.com.ar, a mi página de Facebook que se llama como el programa, todo mucho más. Agradezco al doctor Salomón Rafael Zapiro en el día de hoy. Agradezco a Cristina Operación Técnica, y te digo una frase: ama mucho, mucho a esa persona que tenés a cargo desde que naciste, que vos sos vos mismo. Chao, que tengas una hermosísima semana. Nos estamos escuchando el lunes que viene. जगतुतपति आदकेतुआ ब्रह्मादेव केशवगुरु. Para comunicarse con Graciela Tarzibachi, puedes hacerlo al siguiente móvil: 11 66 56 26 81, Buenos Aires, Argentina. Por mail, gralitar@yahoo.com.ar. En Facebook, Gralitar Yoga. Blog www.gralitaryoga.blogspot.com. Brahmadev Kleshaguru. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.